En 2008, Nicholas Browning tenía 15 años. Fue descrito como un buen chico y un estudiante trabajador. Era el mayor de los hijos de los Browning. Su padre trabajaba como abogado de bienes raíces para una gran empresa. El hombre era un líder scout que enseñaba en la escuela dominical, tenía una carrera exitosa a sus espaldas, era respetado y bastante conocido en la comunidad. Su madre era ama de casa, una mujer encantadora y humilde. Nicholas tenía 2 hermanos menores de 13 y 11 años. En 2011, toda la familia vivía en una casa en la pequeña ciudad de Caucusville, Maryland, Estados Unidos, con unos 20.000 habitantes. Era un lugar tranquilo y pacífico donde menos se esperaría una tragedia sangrienta de esta magnitud. Nicholas fue un excelente estudiante y un explorador que asistió a la escuela secundaria. Era un joven alto y guapo miembro de los equipos de golf y lacrosse de la escuela y tenía grandes esperanzas. Muchos creían que tenía un gran futuro por delante. La vida de la familia parecía feliz desde el exterior hasta que ocurrió una terrible tragedia. En la tarde del 2 de febrero de 2008, sus padres conducían con Nick en el coche familiar. Nicholas fue dejado en la casa de su amigo, donde los amigos iban a pasar la noche. Los adolescentes querían ver películas y jugar juegos de computadora. Nicholas se bajó del coche. Antes que él, también habían llegado allí Taylor Tubesbury y Alexander Smith. Todos de 15 años. Esa fue la última vez que la familia Browning fue vista con vida. A la mañana siguiente, Nick, Taylor y Alexander, que habían pasado la noche en la casa de Ryan, debían conducir a casa. Sus padres habían prometido recoger a Nicholas por la mañana, pero no habían llegado a tiempo. Trató de llamarlos para averiguar qué estaba pasando, pero los Browning ignoraron todas las llamadas. Los adolescentes decidieron entonces ir al centro comercial con el padre de Ryan. Después de ir de compras, llevaron a Nick a casa. En el camino, llamó repetidamente a su madre y a su padre y les envió mensajes de texto, pero fue en vano. Cuando llegaron a la casa de Nicholas, inmediatamente notaron el auto de la familia en el camino de entrada, pero la casa estaba en silencio. Cuando el hijo de los Browning abrió la puerta y entró, inmediatamente se dio cuenta de por qué. Ante él había un espectáculo espeluznante. Toda la familia había sido fusilada. Su padre de 45 años, John Browning, su madre Tammy, de 40 años, y sus 2 hermanos menores, Gregory, de 13 años, y Benjamin, de 11, estaban muertos. Nicholas se volvió hacia el padre de Ryan, que todavía estaba de pie frente a la casa. El hombre llamó a los servicios de emergencia y les contó lo que había sucedido. Los agentes de policía llegaron inmediatamente después de la llamada. La policía encontró a los jóvenes en el patio de la casa. Parecían muy agitados. Nicholas, que parecía tranquilo, explicó de inmediato que se trataba de un robo que no había salido según lo planeado. El muchacho estaba seguro de que mientras se quedaba con sus amigos, un ladrón había entrado en la casa y el crimen se había salido de control. En su opinión, sus padres podrían haberle impedido llevar a cabo su plan y el ladrón abrió fuego. No había señales de lucha en el lugar de la masacre. La policía encontró a 4 muertos que yacían en diferentes lugares. Cada uno de ellos había sido asesinado de un solo disparo en la cabeza. Incluso una inspección superficial de las instalaciones mostró que no faltaba nada en la casa. Los muebles estaban intactos. Muchos objetos de valor seguían en su lugar. No había señales de entrada forzada o desorden. Por lo tanto, se podría descartar un robo fallido. Las palabras y el comportamiento de Nicholas eran demasiado sospechosos. A pesar de la edad de los jóvenes y de un posible estado de shock, los 4 chicos fueron llevados a la comisaría donde tuvieron que ser sometidos a interrogatorios. Los estudiantes fueron colocados en habitaciones separadas para que no pudieran conspirar. La policía habló primero con Taylor. Inmediatamente pareció sospechoso para la policía porque estaba muy nervioso. Habló vacilante antes de responder a las preguntas.
La policía lo eligió primero porque pensaron que el tipo sería fácil de atrapar. Los demás parecían más confiados, especialmente Nicolás. Según Taylor, él y 3 de sus amigos habían pasado la noche en la casa de Ryan. Llegaron el día antes del asesinato, poco después de la escuela, con el dueño de la casa, mientras que Alex y Nicholas llegaron un poco más tarde. Los adolescentes veían películas y jugaban videojuegos hasta tarde, hasta que los padres de Ryan enviaron a todos a la cama. Durante la noche, no escuchó ni vio nada sospechoso. Después de eso, el oficial investigador que estaba trabajando con Taylor decidió tomar un descanso y hablar con Nicholas en otra habitación. En opinión del oficial, el niño estaba actuando de manera sospechosa. Cuando entró en la oficina, el hombre se sentó en silencio con la cabeza gacha ya que parecía un poco somnoliento, lo que parecía extraño teniendo en cuenta que toda su familia, excepto él mismo, había muerto. El oficial de policía actuó de manera amistosa. Quería presentar esta interacción como una entrevista normal con un testigo para que el estudiante confiara en él, respondiera con sinceridad y no ejerciera su derecho a un abogado. El oficial de policía esperaba obtener una confesión sin involucrar a un abogado defensor, ya que esto habría dificultado considerablemente el trabajo. Nicolás permaneció sereno y tranquilo. Dijo que llegó a casa de la escuela alrededor de las 14:45 horas. Después de un tiempo, sus padres decidieron llevarlo a la casa de Ryan. Los adolescentes vivían a menos de 1 kilómetro de su casa. El uno al otro, por lo que generalmente caminan a las casas de los demás, pero esta vez los Browning decidieron llevarlo con ellos simplemente porque estaban fuera de casa. Nick repitió la historia de Taylor de que los estudiantes pasaron toda la noche jugando juegos de computadora y viendo películas y luego se fueron a la cama. Admitió, sin embargo, que salió de la casa de su amigo alrededor de la 1 de la madrugada y se dirigió a la casa de sus padres. Según él, quería robar el coche familiar para ir a dar una vuelta con sus amigos. Por supuesto, a sus padres no se les permitió saberlo. Cuando llegó a la casa, vio que la luz estaba encendida en la ventana del dormitorio de su padre y su madre. En ese momento, ya se había subido al coche. Se acostó en el suelo del asiento trasero para que no lo vieran. A Nick le preocupaba que su acción de abrir el auto hiciera ruido y atrajera la atención de sus padres, pero no quería ser reprendido por su estricto padre, así que se quedó quieto. El adolescente se cubrió. Ahora tenía que esperar hasta que la familia se calmara y todos se hubieran ido a la cama. No quería robar el auto en público para no provocar más problemas. Nick se acostó en el auto familiar por un rato y se quedó dormido. Probablemente entonces comenzó el tiroteo. Simplemente no lo escuchó, se despertó y se fue. Según el informe del forense, el ataque a la familia ocurrió alrededor de la medianoche y todos los que estaban en la casa murieron. Todos quedaron sorprendidos por los disparos. El primer disparo fue a quemarropa en la cabeza de John, el padre de familia que dormía en el sofá de la planta baja. Al parecer, Tammy Browning y sus 2 hijos no estaban despiertos. Estaban durmiendo en el primer piso y también fueron fusilados mientras dormían. La policía creía que Nicholas estaba involucrado en la masacre. Obviamente, había algo que no les dijo. Los investigadores pensaron que era extraño que se hubiera escondido en el auto familiar en lugar de regresar directamente a la casa de Ryan. También fue el único sobreviviente de la familia, por lo que debería haber estado en la escena en el momento del tiroteo. Según Nick, no había escuchado nada, lo que tampoco hablaba a su favor. La declaración del hombre de que la luz estaba encendida también despertó sospechas porque estaba apagada cuando la policía llegó a la casa. Con el telón de fondo de su denuncia de robo. No estaba claro por qué los ladrones encendían una luz para robar y luego la volvían a apagar. Por lo general, los delincuentes no tienen tiempo para eso. El sospechoso no tenía respuestas a estas preguntas. Luego, los oficiales hablaron con Ryan. Según el adolescente, se había quedado dormido por la noche y se despertó alrededor de la medianoche.
Según él, Nick ya no estaba en casa en ese momento. Los investigadores, por lo tanto, se encontraron con una discrepancia temporal que también podría indicar que los adolescentes estaban mintiendo. Finalmente, Nick dijo que salió de la casa de su amigo a la 1 de la madrugada. Debido a esta obvia discrepancia, los investigadores recurrieron nuevamente a Taylor para obtener una aclaración. Declaró que Nicholas ya no estaba en la casa de Ryan alrededor de la medianoche. Cuando se le informó de los tiempos indicados por los otros adolescentes, cambió inmediatamente su declaración. Ahora afirmaba que su amigo todavía estaba en la casa a medianoche. Taylor estaba visiblemente más nervioso y no quería decir la verdad para no incriminar a su amigo. El oficial de policía logró calmar al joven. Los estudiantes dijeron que después de que Nick se fue directamente a la cama. Taylor sabía que su amigo quería robar el auto de sus padres e ir a dar un paseo, pero no indicó que estaba atrapado en él o incluso atacó a la familia. Luego, los investigadores volvieron a hablar con Nicholas, quien presentó la nueva declaración del amigo. Ahora el adolescente comenzó a afirmar que había salido de la casa de su amigo y se había ido a casa a buscar su auto, incluso tarde alrededor de la 1 de la madrugada. Volvió a cambiar su historia y dijo que la luz de la casa había estado encendida desde el principio y cuando despertó, estaba apagada, lo que significaba que los ladrones que ya estaban en la casa cuando él llegó lo habían hecho. En este contexto, su intento de esconderse en el coche parecía absurdo porque podría haber conducido sin más. O esperó a un lado de la carretera hasta que se apagaron las luces. Nick continuó afirmando que se había quedado dormido en el auto. Pero, ¿cómo no iba a oír 4 disparos? Esta vez, el joven aclaró que se había despertado por una llamada de Alex, su amigo, que había recibido alrededor de las 5 de la mañana. No regresó con sus padres, sino que volvió a la casa de su amigo sin su coche. En realidad, fue Alex quien rompió todos los esquemas. Informó que Nick no salió de la casa esa noche, pero cuando escuchó las palabras de los otros amigos, también cambió su declaración. El estudiante informó que Nicholas había salido de la casa a las 11:45 de la noche, pero dijo que se había quedado dormido alrededor de la medianoche y solo había abierto los ojos a las 5 de la mañana. Alex se dio cuenta de que Nick aún no estaba en su habitación, por lo que lo llamó a su teléfono celular. Según admitió, su amigo tuvo que colarse en la casa de sus padres para conseguir las llaves del coche. Solo entonces podría robarlo. Pero si el joven tenía las llaves inicialmente, no tuvo por qué colarse en la casa. Durante el interrogatorio nocturno, los investigadores recibieron informes de todos los jóvenes. Todos ellos plantearon interrogantes y dudas por inconsistencias en sus declaraciones. Entonces llegó a la comisaría un hombre que jugó un papel clave en la resolución del crimen. Fue Pescher quien resultó ser el padrastro de Ryan, quien se estaba quedando a pasar la noche con sus amigos. El hombre dijo que los niños debían ser recogidos por sus padres a las 9 de la mañana porque la madre quería involucrar a su hijo en la limpieza de la casa, pero nadie llegó a la hora acordada y no llamó. Los niños de la escuela desayunaron y esperaron, y desde las 11 de la mañana, Nicholas comenzó a llamar y a dejar mensajes para su familia, todos los cuales fueron ignorados. Aunque las sospechas contra Nicolás se hacían cada vez más fuertes, trató de mantener la calma. Aunque a veces incluso se reía y bromeaba durante las conversaciones, los investigadores creían que quería engañarlos de esta manera. El joven fingió ser una oveja inocente, pero los investigadores sabían que había un lobo real debajo de la piel. El padrastro de Ryan también dijo que Nick estaba inusualmente tranquilo, no estaba preocupado por la ausencia de sus padres por la mañana y, por alguna razón, no se apresuró a casa. A pesar de que solo tenía que caminar 20 minutos. En cambio, fue al centro comercial con su amigo y su padre. Siguió esperando a que sus padres respondieran a sus llamadas. Y solo en el camino de vuelta se detuvieron en su casa. La policía vio en este comportamiento una confirmación de sus sospechas. El asesino simplemente no quería volver a la escena del crimen y quería ganar tiempo.
Cuando el grupo regresó a la casa de Nicolás, los amigos entraron por el garaje. Nick incluso les pidió a sus amigos que entraran a la casa con él, a pesar de que esto parecía inusual. El adolescente señaló al hombre y a sus amigos que la puerta estaba abierta, lo cual era extraño. Nick les explicó que era costumbre en su familia cerrar las puertas con llave. Según el padrastro del amigo, Nick había enfatizado esto a todos los presentes varias veces antes de entrar. Caminaron por la sala de estar con Nicholas a la cabeza. Lo primero que vio fue a su padre acostado en el sofá, cubierto de sangre. Gritó Nick. Los otros amigos vieron el cuerpo e inmediatamente salieron corriendo para no ir más lejos. Los niños de la escuela le contaron al padrastro de Ryan lo que habían visto. El hombre no lo creyó y corrió hacia la casa él mismo. Cuando vio el cuerpo de John, llamó inmediatamente a los servicios de emergencia a la dirección de Browning. Mientras tanto, Nick subió las escaleras y encontró a su madre y hermanos también muertos. Durante el interrogatorio, Nicholas confirmó toda esta información. Sin embargo, lo que más conmocionó a la policía fue la calma con la que les contó todo esto. Parecía como si no sintiera absolutamente nada, lo cual no es apropiado para una persona que está de luto por la pérdida de su familia. Según Ryan, después de que Nick encontró a toda la familia asesinada, salió con los demás y lo denunció casualmente. Los adolescentes no querían ver nada de esto. Nick informó al padrastro de Ryan y a sus amigos que había visto a los miembros de su familia cubiertos de sangre. Inmediatamente anunció que se trataba de un robo, pero mantuvo la calma total, lo que sorprendió a primera vista. Los otros adolescentes confirmaron que salieron corriendo de inmediato cuando vieron el color marrón pálido y sangriento en la sala de estar. La policía registró toda la casa con la esperanza de encontrar pistas y averiguar qué había sucedido, pero no encontró nada. En este punto, Nicholas se dirigió a la parte trasera de la casa hasta la entrada trasera. Aquí vio su Xbox y su computadora portátil en la mesa de billar, por lo que llegó a la conclusión de que los ladrones estaban tratando de robar estos artículos, pero algo los detuvo. Después de estas palabras, la policía finalmente se dio cuenta de que la idea del robo era insostenible. El adolescente solo estaba tratando de engañarlos de una manera torpe. Obviamente, los ladrones se habían llevado valiosos dispositivos electrónicos que eran claramente visibles. Los policías continuaron caminando por la zona donde se había producido la masacre e interrogaron a los pobladores en busca de testigos y posibles pistas. De esta manera, la historia se hizo pública. La gente estaba conmocionada y trató de entender qué les había sucedido a los Browning. Más tarde, cuando trató de justificarse, Nick admitió que las llaves del auto habían estado en su chaqueta todo el tiempo. Se acordó de ello cuando visitó a su amigo y en ese momento urdió el plan para robar el auto. Los investigadores no entendían por qué no se lo había dicho de inmediato. Estaban seguros de que el joven ocultaba algo y, una vez más, la mentira fue el factor decisivo para todas las dudas. Alex, el adolescente, dijo que Nicholas llamó antes de llegar a casa y les pidió a sus hermanos que dejaran la puerta trasera de la casa abierta, pero no estaba claro por qué. Después de eso, los investigadores no tuvieron dudas de que el adolescente era culpable de matar a las personas más cercanas a él. Nick les dijo a los investigadores que su padre poseía 2 armas de fuego y que lo había llevado a cazar varias veces para que aprendiera a manejar rifles y pistolas. Además, amigos del sospechoso dijeron que tuvo varios conflictos con su padre, quien lo sorprendió bebiendo alcohol. El propio Nicolás creía que no muy lejos de la familia Browning vivía un hombre que era realmente capaz de semejante baño de sangre. Era un vecino llamado Bobby quien consumía sustancias ilegales y se metía repetidamente en problemas con la ley. Los investigadores, sin embargo, pensaron que esto era solo un intento de culpar a otra persona y desviar las sospechas de sí mismo. No había pruebas contra Bobby y él tenía una coartada sólida. Cuando los investigadores anunciaron públicamente que Nicholas era el principal sospechoso, el adolescente se puso visiblemente nervioso y protestó su inocencia.
La policía cambió varias veces sus tácticas para confirmar sus sospechas y obtener una confesión de Nick. Todo fue en vano. En ese momento, el patólogo forense descubrió que faltaba en la casa una pistola de 9 milímetros del casillero del muerto. Según los patólogos forenses, un arma similar había acabado con la vida de la familia. Los investigadores querían averiguar dónde había escondido el joven el arma homicida. El interrogatorio duró unas 6 horas. Cuando los investigadores hicieron otra pregunta, Nick continuó insistiendo en su inocencia. La policía lo presionó una y otra vez. Cuanto más tardaba, más cambiaba la declaración del joven. Durante la investigación, resultó que la relación de los padres con su hijo mayor, Nick, no era la mejor. Recientemente, se había vuelto aún más tenso. Cuando se dio cuenta de que lo estaban acorralando, el principal sospechoso dijo que sus padres eran personas muy crueles. Había estado sometido a su presión moral y física durante años. Durante el interrogatorio, Nicholas preguntó repetidamente a la policía si podía esperar un tratamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico en lugar de una sentencia de cadena perpetua. Los investigadores evitaron responder a esta pregunta, pero el sospechoso interés del niño se mantuvo en contra de Nick. Obviamente era consciente de su culpabilidad y pensó que había una posibilidad de reducir la sentencia. Todavía estaba seguro de que el jurado creería su historia, que les contó abiertamente a los investigadores al final de la investigación. Las pruebas contra Nick eran suficientes, pero no había ningún motivo. Según los amigos del sospechoso, Nick tuvo una pelea con su padre poco antes de los asesinatos. Finalmente describió varios incidentes en los que su padre fue grosero con él e incluso lo atacó físicamente. En otoño, su relación se había deteriorado significativamente. Una de las razones fue la situación en la que el chico robó el coche familiar y fue atrapado. La transición tuvo un mal efecto en Nick. Su comportamiento empeoraba cada vez más, lo que, por supuesto, no gustaba a los padres del adolescente. El padre fue bastante estricto y trató de reeducar a su hijo. El propio Nicolás afirmó que, según su declaración el día que fue a ver a sus amigos, siempre llegaba a un punto crítico porque su padre le volvió a golpear esa mañana por razones inverosímiles. La policía sospechó que el motivo de los azotes era que el adolescente no quería obedecer a sus padres. De las declaraciones de sus amigos se desprendió que el chico era adolescente y comenzaba a mostrar un espíritu rebelde, lo que se encontró con la resistencia natural de sus padres. Surgieron tensiones particularmente grandes con su padre después de que su padre había sorprendido a su hijo bebiendo alcohol varias veces. El propio Nick se justificó diciendo que estaba tratando de alejarse de sus problemas de esta manera. Varios de los familiares de Nick confirmaron estas palabras y describieron a su padre como un hombre bastante estricto, pero tampoco creían que pudiera golpear a su hijo de esa manera. En conversaciones con compañeros de escuela y el entorno inmediato del sospechoso, la policía descubrió que las condiciones para la masacre habían estado dadas mucho antes de que el joven asesino decidiera apretar el gatillo. Sin embargo, no estaba claro por qué mató a su madre y a sus hermanos, que no le habían hecho nada. Sus amigos, con los que estaba esa fatídica noche, confirmaron que habían escuchado a Nick hacer varios comentarios en broma en los que admitió que mataría a Nick. Dijo que su madre era una rubia estúpida, que su padre era un borracho abusivo y que la odiaba, pero nadie los tomaba en serio. Muchos niños de la escuela fueron testigos de su historia de que ya no podía soportar el tormento y la moral de su padre. Muchos describieron a Nick como un estudiante trabajador, un tipo tranquilo y de buen carácter. Sus amigos más cercanos sabían, sin embargo, que también tenía un lado oscuro. Fuera de la escuela, el joven a menudo golpeaba a sus hermanos menores con bastante violencia, robaba alcohol del bar de su padre. Y usó el auto, incluso robando el auto familiar sin permiso. Además, se descubrió que también se había permitido hacer cosas innecesarias a personas ajenas a su círculo inmediato. En particular, acosaba a los estudiantes más jóvenes y a las personas con discapacidades en la escuela.
Resultó que, después de la masacre y después de regresar a la casa de su amigo, Nicolás comenzó a reunir a sus amigos para una fiesta en su casa por la tarde. Iba a coincidir con el momento en que se iban a encontrar las víctimas de la masacre. Al parecer, el adolescente quería desviar las sospechas de sí mismo. Mientras los científicos forenses trabajaban en la casa de los Browning, cada vez más adolescentes acudían a la fiesta. Todos estaban conmocionados por el motivo de la cancelación. Finalmente, Nicolás logró hablar. Confesó haber matado a sus padres y hermanos menores, pero contó una historia completamente increíble. Cuando el niño llegó a casa de una fiesta de pijamas con amigos, se coló y vio a su padre en el sofá, dormido. Desarrolló una ira violenta contra su padre. Nick sabía dónde estaba el arma. Lo tomó y luego pasó alrededor de media hora pensando en lo que debía hacer. Se atrevió a comprobar si los demás habían reaccionado, pero al parecer nadie había oído el ruido. Todos estaban dormidos, pero el adolescente no lo dejó así. Luego, el asesino subió al primer piso, primero le disparó a su madre, luego entró en la habitación de su hermano y les disparó a ambos. Según la propia declaración de Nick, se deshizo de sus hermanos porque podrían haberlo denunciado a la policía porque les había pedido el día anterior que dejaran la puerta abierta, lo que podría haber hablado en su contra, ya que indicaría un asesinato intencional. Sin embargo, subrayó que mató a su familia de un solo disparo en la cabeza porque no quería hacerle sufrir. Nicholas mostró a la policía dónde había escondido el arma. El arma homicida fue encontrada en un arbusto de la propiedad. Una prueba balística mostró que fue el arma con la que se mató a la familia y el cañón contenía muestras de ADN del sospechoso. Finalmente, el delincuente juvenil fue acusado formalmente de 4 cargos de asesinato en primer grado. Para muchos, la imagen del niño era tan positiva que se repitieron las cartas al tribunal pidiendo circunstancias atenuantes. Una de ellas era del abuelo de Nicholas, quien afirmaba que el adolescente había sido sometido a presión física y mental por su padre durante años. Algunos no podían creer que Nick hiciera algo así. Mientras esperaba el juicio solo 2 días antes de que comenzara, Nick estaba bajo custodia y tuvo una conversación telefónica con su amigo. Por supuesto, la conversación fue intervenida. Durante la conversación, el adolescente bromeó sobre su escape. Nunca pareció mostrar remordimiento ni darse cuenta de la magnitud de su culpa. En la audiencia, sin embargo, la situación cambió drásticamente. En un momento dado, Nicholas rompió a llorar y se dirigió a sus familiares entre lágrimas para decirles que lo sentía mucho. Este contraste fue utilizado por la fiscalía para mostrar al jurado la duplicidad del perpetrador. La defensa jugó de manera diferente y trató de demostrar que un joven tan positivo simplemente no podía ser un asesino a sangre fría. Estas imágenes contrastantes fueron el momento más fascinante de las últimas sesiones. La acusación mostró el lado cruel del adolescente, que el acusado, según muchos testigos, trató de ocultar con tanto cuidado en su vida cotidiana. El abogado, por su parte, hizo todo lo posible por refinar la imagen señalando su posición en la vida y el hecho de que el chico era miembro de los Boy Scouts y un excelente estudiante. En las reuniones, Nicholas estaba tan abrumado por sus sentimientos que no pudo leer su discurso de disculpa. Su abogado lo hizo por él. Sus palabras sonaron elocuentes. Al mismo tiempo esa noche, estaba hablando por teléfono con su novia, Stephanie, con ira en su voz y dijo que odiaba a uno de los amigos del acusado. Ryan dijo que el abuso no explica por qué Nicholas abrió fuego. Conocía a su amigo como un hombre recto que mantenía la cabeza fría a pesar de la constante presión y castigo de su padre. Además, no explicó por qué mataría a su madre y a sus hermanos menores. El amigo, según las pruebas, creía que el motivo podría haber sido dinero, ya que la familia era adinerada y los padres estaban asegurados. Un falso robo le habría dado la oportunidad de recibir una gran herencia a través del seguro de sus padres. El adolescente afirmó haber sido abusado no solo por su padre sino también por su madre. Afirmó que no solo John lo había presionado,
sino que su madre lo había oprimido moralmente deliberadamente. La crueldad de la madre no fue creída por nadie. Los Browning eran gente decente y respetable. Nadie que conociera a la familia notó nunca signos de golpizas a Nicholas o de presión moral por parte de sus padres. Amigos cercanos de la familia sabían que el adolescente había estado recientemente fuera de control y su comportamiento se estaba volviendo cada vez más violento e impredecible, de lo que ambos padres se quejaron. Su débil intento de locura fue rechazado de inmediato. En una reunión con los investigadores, el adolescente no mostró anormalidades psicológicas. No tuvo problemas mentales a una edad temprana, ni trastornos, ni pensamientos de renunciar a su vida. Al mismo tiempo, su abogado insistió en que Nick fuera colocado en un centro psiquiátrico con un programa de rehabilitación. El delincuente juvenil debe ser colocado en un hogar. El abogado defensor opinó que ninguno de los motivos del adolescente sonaba convincente. Incluso si había dinero de por medio, no podía conseguirlo hasta que fuera mayor de edad. Además, en ese caso, Nicholas terminaría en un hogar para niños o en una familia de acogida. Obviamente, no se dio cuenta de que la situación en este caso podría haber sido incluso peor para él que para el adolescente que había descrito en su informe sobre la violencia doméstica en la familia. Sin embargo, un informe psiquiátrico encontró que el adolescente estaba en su sano juicio. En la corte, el abogado no podía reclamar impedimentos mentales ya que tales delitos se castigan con la muerte según la ley estatal. No había ninguna vida en juego. Era demasiado joven para recibir la pena de muerte. En enero de 2009, Nicholas llegó a un acuerdo con la fiscalía. El asesino de 16 años se declaró culpable de todos los cargos. El tribunal condenó a Nick a 4 cadenas perpetuas, 2 de las cuales se cumplirán consecutivamente. Sin embargo, debido a su corta edad y al acuerdo, puede salir en libertad condicional después de 23 años en prisión en 2031. La condición más importante para la libertad condicional es el buen comportamiento. Nicholas Browning está actualmente encarcelado en la institución correccional de Cumberland en Cumberland, Maryland. En 2014, solicitó una revisión de su sentencia, pero le fue denegada. Cabe señalar que la libertad condicional para un delincuente que cumple una sentencia de cadena perpetua requiere la aprobación del gobernador de Maryland. Sin embargo, esto no ha sucedido desde 1994. Esto indica que el delincuente juvenil probablemente nunca experimentará la libertad. En el verano de 2022, Nicholas, de 30 años, completó un cuestionario en un sitio web de citas y adjuntó fotos suyas. Lo publicó con la intención de encontrar personas en las que pudiera confiar. El hombre se jactaba de sus éxitos mientras estaba en prisión. No solo se graduó de la escuela, sino que también obtuvo una licenciatura y ahora está trabajando en una maestría. He sido increíblemente afortunado de tener amigos que me han enseñado tanto y me han mostrado tanto amor. Me han ayudado a superar el niño asustado y enojado que era. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por su visita.